Muy buenas tardes, son las 7:14 aquí en los estudios del Azúcar en Álamo Gordo, Nuevo México, la ciudad de las arenas blancas. Así que como de costumbre, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Sí, estaba mirando las pantallas de abajo, porque esto es una carrera de tiempo. Algunos quizás se imaginen por lo que uno tiene que pasar cuando está uno limitado sin tener un modulador a su lado que le ayude con todo lo que está ocurriendo. Pero en fin, para eso estamos aquí, ¿no? De esta manera pues dependo solamente de mi Dios invisible, ¿no? El poderoso de Israel. Así que espero poder llegar hasta sus hogares, a sus automóviles o donde quiera que estén en su celular, si me están mirando por un celular en esta hora. Pero lo que quiero hacer es tratar de hacer todo esto de la manera más eficiente y práctica posible. Eso como de costumbre, tengo una pantalla para el Facebook y tengo otra pantalla para el YouTube. Y han ocurrido ciertas cosas, como se dice, cambios en las placas tectónicas, ¿no? De la tecnología y de lo que estoy haciendo aquí en la pequeña Zucca, en este lugar al aire libre, expuesto a las inclemencias del tiempo, a los ruidos y a todo lo que pueda asomarse por ahí. Pero la radio 104.1 FM está saliendo al aire, la transmisión está muy bien en estos momentos. Y lo demás que estoy trabajando ahora es con el Facebook y el YouTube. Algo extraordinario, el celular se me desapareció como por arte de magia, ¿no? Cuando hay cosas que Dios quiere verdaderamente que salgan al aire, ¿no? Uno hace todo lo posible y de momento ocurren cosas que no debían de ocurrir, porque son cosas que no pasan frecuentemente, ¿no? Así pues mi celular se desapareció de momento, pues no presté atención, dije no voy a darle tiempo a esa circunstancia, ¿no? Pero hace unos 5 minutos atrás, estando en la camioneta, encontré que el celular estaba debajo del asiento. No sé cómo llegó ahí, pero en fin, todo es posible, ¿no? Yo pensaba que estaba en uno de los maletines, porque recuerdo haberlo puesto ahí, pero de alguna manera llegó hasta debajo del asiento de la camioneta. Y entre lo que estamos hablando aquí en esta noche, la cámara que tengo a mi derecha no es una cámara de por sí, no es un webcam. El que tengo a la izquierda es un webcam, el que tengo a la derecha es una Rebel SL1, ¿no? Muy antigua. Y lo que estoy utilizando nada más es el lente óptico. Y para lograr eso, sin que me salgan los números y las cosas que normalmente salen en una cámara anticuada, ¿no? Pues he tenido que hacer un proceso, ¿no? Y eso me está trabajando. Yo puedo mirar en estos momentos a la pantalla que está transmitiendo la cámara, la Canon Rebel, y no hay, está limpio, lo que le llaman Clean HDMI. Está limpio, pero por ser cámara solamente me da unos 29 minutos de video. So, estoy corriendo con el tiempo. Tengo un reloj aquí al frente y ya la probé y por eso también pues esperé un poco más y salí un poco tarde, ¿no? A las 7:15 más o menos, pero estaba esperando y sí, la cámara se cierra después de la media hora, 29 minutos y tanto. La cámara se cierra automáticamente y alguien tendría que estar ahí detrás de la cámara y comenzarla otra vez y hacerle un pequeño ajuste que se le hace en el video para que salga Clean HDMI. Si no, sigue trabajando, pero con todos los códigos que salen alrededor de la pantalla. Ahora mismo, por 28 minutos más o menos, tengo una pantalla limpia, ¿no?
en el YouTube que estoy transmitiendo, y en el Facebook pues no me tengo que preocupar mucho, a menos que me dé algún problema interno. Lo ha hecho anteriormente y casi siempre los problemas que tengo, ya ustedes me han escuchado hablar, son problemas del ancho de banda, del bandwidth, no del internet que tengo. Estoy corriendo un cable de 300 pies desde donde está el network hasta aquí el azúcar, y me trabaja bien. Dependo de ciertas cosas, ¿no? Y ya he sido probado con la lluvia, con los relámpagos, con todo, los vientos y todo. Ahí está la bandera en esta noche. No está ondeando mucho porque no hace mucho viento, pero la temperatura está bastante normal, ¿no? Para el mes de octubre estamos mirando aquí unos 65, 67, 68 grados más o menos, ¿no? En la escala de Fahrenheit. Aquí estamos, y espero que los minutos que tenga, porque es algo extraordinario. Les digo que las placas tectónicas en el mundo espiritual han sido y están siendo sacudidas con lo que está pasando en el mundo entero. Esto es increíble, ¿no? Lo que está pasando en Europa, con Francia, con diferentes países del mercado común europeo, ¿no? Hay una contienda, hay algo que ellos no se explican. Necesitan combustible desesperadamente. El invierno se acerca, y si el invierno es uno de esos inviernos terribles, pues se las van a ver y se las van a desear, como se dice, en ese lugar donde no, quizás el petróleo no les llegue en la cantidad y con la facilidad que les deba de llegar. Y aquí en Estados Unidos de Norteamérica, cuidado, ¿no? Porque se dice que el invierno no va a ser muy grave, muy fuerte, pero esas cosas pueden cambiar, así como cambia el asunto del niño y la niña. Así pueden cambiar las condiciones atmosféricas en cualquier momento. Estamos nosotros verdaderamente confiando en que el Dios de la creación, el que tiene control de todo esto, no extienda su mano de misericordia aquí en Puerto Rico, en México y en todos los lugares donde hay un pueblo extraordinario que nos pueda estar escuchando por estos medios. Así que, ¿qué está ocurriendo? No, son esos anteojos que a veces traigo, no esos binoculares que los utilizo como ilustración, ¿no? ¿Qué es lo que se ve en el horizonte? ¿No? ¿Qué es lo que se siente con esta sacudida de estas placas tectónicas? Estoy hablando en el sentido espiritual, ¿no? Estoy hablando de algo que el enemigo de nuestras almas, conocemos quién es el enemigo de nuestras almas, es el enemigo de Dios, es el mismo, el diablo. El Señor les reprenda, porque él viene a robar, a matar y a destruir, y él no conoce todos los planes de Dios. Él conoce algunas cosas. Él, en ocasiones, lo que él hace ayuda a cumplir las profecías que ya Dios desde antemano había dado, había decretado a través de la voz de sus profetas, y quedaron escritas en los anales de la Biblia, en los libros históricos, en los libros de los profetas, de los reyes, en los libros de los salmos. La palabra está llena de profecía. Hay profecías paralelas en su mayoría, ¿no? Profecías que se cumplieron en aquel entonces, pero tenían un cumplimiento paralelo profético para estos días, ¿no? Jesucristo mismo habló de esa manera cuando les habló sobre la destrucción del templo. Él les dijo, no quedará piedra sobre piedra, ¿no? De estos edificios tan hermosos que ustedes valoran tanto, ¿no? Por eso es que las cosas materiales pues son pasajeras. Por más bonitas que sean, por más costosas que sean, no pongas tu mirada y tu fe exclusivamente en esas cosas. Pon tu mirada en lo que no se ve, porque lo que no se ve es lo que viene de Dios. Lo que no se ve es lo que viene de allá, del espacio, ¿no? Como dijo el Señor, hay un tercer cielo, hay un lugar donde no les dado al hombre cosas escuchar ni cosas que ver, sino que están ahí, y en su tiempo profético todas esas cosas vendrán a un cumplimiento al pie de la letra. Así que estamos nosotros viviendo en tiempos extraordinarios.
necesarios, al mismo tiempo que son tiempos difíciles, al mismo tiempo que hay que tener una medida de fe extraordinaria. Hay que pedirle a Dios que nos dé fe. Estamos nosotros, y esta mañana hablaba un poco sobre eso, hablando en términos de persuadir a las personas, y está bien, el apóstol Pablo tendía a persuadir a las personas a través de la comunicación, ¿no? Eficaz y eficiente, ¿no? Pero llegó un momento en que se dio cuenta que la gente está por escuchar lo que quiere, por escuchar lo que les conviene, pero cuando llegó al punto de la resurrección de entre los muertos, cuando llegó al punto del nuevo nacimiento, hay que nacer del agua y del Espíritu. Cuando llega al punto de que Dios quiere bautizarte con Espíritu Santo y fuego, cuando llega al punto de que hay una señal de ese bautismo en fuego, y es que las personas hablarán en unas lenguas angelicales que no se pueden entender porque no son de esta tierra, no son las glosalías que conocemos necesariamente, sino que es un lenguaje que viene del cielo, que viene de arriba, ¿no? Entonces las personas comienzan a dudar y llega el momento en que no le prestaban atención, y entonces Pablo se da cuenta y comienza así a escribir sus cartas y todo lo que él hacía con mucho cuidado y con mucho detalle, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, pero dijo: mira, es mejor predicarle a Cristo crucificado, al Cristo que murió y resucitó al tercer día. Créanlo o déjenlo de creer. Ese es el evangelio del reino, con poder y con autoridad. No es una autoridad delegada por los hombres, no es una autoridad delegada por los gobernantes, no es una autoridad ni siquiera delegada por el emperador romano en aquellos días. Es una autoridad que Dios la deposita en cada creyente que está lleno del Espíritu Santo, para que pueda hablar con palabra de Dios, para que pueda hablar con poder del Espíritu Santo, para que pueda conectar los puntos desde Génesis hasta Apocalipsis, para que pueda ver la fórmula de Dios, la suma de su palabra. Toda ella es la verdad. En ese tiempo ahora nosotros estamos viviendo en que esa palabra está viniendo a sus cumplimientos finales. En la profecía, cuando hablamos de esa semana 70, precisamente de eso estamos hablando, porque es la última semana. ¿Cuántas semanas dio el Señor? 70, 69 semanas. De esas 70 ya se han cumplido todas ellas, ¿no? Y falta una semana, y Él nos dio información en la palabra y por el Espíritu Santo para que entendamos que está hablando de una semana de 7 años, una semana que será dividida, y está dividida ya proféticamente, en 2 mitades de 3 años y medio o 42 meses. Y ya hemos hablado tantas veces sobre eso, pero es necesario llegar al libro del profeta Daniel y llegar al libro de Apocalipsis, que Juan, estando en la isla de Patmos, no, él lo escribió inspirado por el Espíritu Santo, según las visiones que le dio Dios a Juan. Las mismas visiones, es el mismo Dios que le dio visiones y sueños a Daniel. Entonces entendamos, si Dios le da sueños y visiones a un rey soberano como era aquel rey Nabucodonosor, el rey de los caldeos, si Dios trabajó con él, si Dios trató con él, ¿cuánto más va a tratar contigo, hombre o mujer, no, que tienes fe y puedes creerle a Dios? Entonces, dale la oportunidad a Dios de que se manifieste en tu vida. No es asunto de intelecto, no es asunto de preparación académica, en realidad no es asunto de fe. Es lo que necesitamos, fe como niños, y que Dios entonces nos aumente esa fe para que podamos entonces contemplar el panorama, todo el panorama profético que está escondido delante de nuestros ojos, porque está en una dimensión que el mundo no puede ver, el mundo no lo puede descifrar, porque eso está revelado y esperado y guardado para los hijos y las hijas de Dios.
Es necesario que nazcas de nuevo del agua y del Espíritu. Es necesario que bajes a las aguas y seas bautizado en ese bautismo por inmersión. Es necesario que también te dejes bautizar, ¿no?, con Espíritu Santo y fuego, y hables en esas lenguas angelicales, ¿no? Es necesario que pases por todo eso. Es un preparativo, es una preparatoria para entonces comenzar en el fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios. Todo eso está delante de nosotros, ¿no? Pero está vedado, no se puede ver en esta dimensión de tiempo y espacio en que estamos en estos momentos. Es otra dimensión, como por ejemplo, cuando aquel siervo de Eliseo necesitaba ver lo que Eliseo estaba viendo, Eliseo le ora a Dios y le pide: ábrele el entendimiento a mi siervo para que pueda ver lo que yo puedo ver, porque Eliseo estaba mirando en la dimensión en que el ser humano no puede ver normalmente, y Dios lo hizo, y llega el momento en que el siervo de Eliseo ve lo que Eliseo estaba viendo, una miriada, ¿no?, un ejército de angelical que estaba a favor de Eliseo para pelear contra los sirios, y eran más los que Eliseo estaba viendo en el mundo espiritual, que no se veían, pero ahí estaban, eran más que el ejército de los sirios que venía contra ellos, ¿no? Entendamos, cuando Jesús de Nazaret hacía lo que hacía, es que él abría esa dimensión. Cuando él le dice a la tormenta, cuando él le dice al mar que haya bonanza, que se calme, no hay un operativo invisible en esa dimensión donde se están moviendo los seres angelicales que son de Dios. No estoy hablando de otra cosa, es algo que es sobrenatural, pero es tan real como la manera en que usted me puede ver en estos momentos a través de estos medios y de esta tecnología. Así hay un mundo espiritual que está a nuestro alrededor, presto para ayudarnos, ¿no? El ángel de Jehová acampa a tu alrededor y te defiende. El ángel del Señor acampa a nuestro alrededor y él suple todas nuestras necesidades. Vamos a creerle a Dios y vamos a confiar, porque la cosa se va a poner poco a poco, se va a ir incrementando, como se dice, ¿no? Más difícil de lo que estaba y ha sido en el pasado. Cada día ciertamente va a traer su afán, pero cuando entramos en el mundo de la política, cuando entramos en el mundo de lo que está ocurriendo entre las naciones, los reyes y los gobernadores, hay una lucha espiritual, hay algo que se está moviendo en las regiones celestes que no podemos ver, y nosotros como hijos y ustedes como hijos e hijas de Dios necesitan también que puedan venir delante de Dios y le pidan a Dios que abra sus ojos espirituales para que usted también se dé cuenta de lo que está pasando, porque el mundo es un engaño. Lo que se está presentando allá afuera es un espejismo, hay una cortina de humo que no nos deja ver como debemos de ver para este tiempo crítico y específico y crucial en que nos ha tocado vivir, para que podamos interceder por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hasta la tercera y la cuarta generación, mientras estemos en vida, porque se acerca la noche y ya no se podrá trabajar. Eso es necesario que tú y tu casa sean llenos del Espíritu Santo, y a tus hijos y a tus nietos hasta la tercera y la cuarta generación, tú también le hagas a ver a ellos por la fe, hables con ellos y les insistas y les diga: hay que leer la palabra, hay que creer en Cristo Jesús, hay que dejar que el Espíritu Santo nos llene e intervenga en nuestras vidas. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de cosas que son temporeras o son cosas que son manipuladas por líderes religiosos o por líderes políticos o por los
gobernantes de este mundo, estamos hablando de los misterios en el invisible reino de Dios que no podemos ver, pero que está a nuestro alrededor. Y tú y yo podemos alcanzar los beneficios de ese reino invisible. Jesús lo dijo, el reino de los cielos ya está aquí. Jesús dijo, si yo con el dedo de Dios hecho fuera demonios, es porque el reino de los cielos ya ha llegado. Entonces, amados, ese príncipe de este mundo tiene sus emisarios aquí. Ese príncipe de este mundo es el que ha trabajado, ha laborado a través de toda la historia. En los últimos 6,000 años ha estado trabajando en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios, en contra de los planes de Dios. Él fue el que trajo la semilla que provocó ese diluvio en los días de Noé, porque la raza humana se contaminó hasta el punto que Dios dijo, ya no contendrá mi espíritu más contra el espíritu del hombre. He decidido raer de la faz de la tierra a todo ser humano, menos 8 personas que Dios escogió, y Dios le dijo a Noé lo que necesitaba hacer. Pero ¿quién introdujo esa semilla de corrupción que alteró el ADN del ser humano para que hubieran gigantes sobre la tierra? Nefilín se le llama, ¿no? En el idioma hebreo, Nefilín, gigantes, ángeles caídos que llegaron a la tierra por causa de lo que ellos hicieron en su desobediencia. Dejaron sus moradas e hicieron cosas que no le correspondían a ellos hacer, porque ellos no eran hombres. Así de sencillo. Ellos no eran de carne y hueso, hombres. Ellos se supone que no actuaran ni hicieran cosas que solamente se le era dado a los hombres y a las mujeres hacerlo. Y ellos tomaron forma de hombre e hicieron cosas que no debían de hacer. Y Dios decidió entonces raer de la faz de la tierra toda esa creación de seres humanos que sus ADN habían sido ya afectados, ¿no? Y eso es algo que parece una cosa increíble, ¿no? Que es difícil de creer, cómo Dios permitió un diluvio global, ¿no? Que cubriera toda la tierra. Dios lo hizo y solamente 8 personas se salvaron. En la carta de Judas, el medio hermano de Jesús, en esa corta carta que está antes del libro de Apocalipsis, esa carta habla unas cosas extraordinarias sobre lo que ocurrió en ese tiempo y lo que estaba ocurriendo en los días que Judas vivía, el medio hermano de Jesús, y lo que iba a acontecer en los días postreros. Así que hay evidencia por toda la Biblia, ¿no? Hay evidencia que hay una guerra espiritual que se está llevando a cabo desde los días del comienzo, hace unos 6,000 años atrás. Y no se quedó ahí. Después del diluvio volvió otra vez la desobediencia. Llegaron los días de Nimrod, llegaron los días en que construyeron esa torre de Babel, ¿no? Y Dios tuvo otra vez que interceder, tuvo otra vez que venir y hacer algo al respecto, ¿no? Porque el continuo de pensar de hacer el hombre era de hacer el mal. O sea, se pusieron de acuerdo para hacer su voluntad, como si ellos no dependieran ya más de Dios. Dios que los salvó, ¿no? Que los rescató, aquellas 8 personas, y de ahí salieron todas estas generaciones hasta los días de la Torre de Babel, hasta los días de Nimrod, y aún así ellos decidieron formar un pueblo, una sola lengua tenían sobre toda la tierra, y hacer una gigantesca torre para descubrir los designios de Dios que no se pueden discernir ni buscar a través de las estrellas ni a través de las constelaciones. La revelación tiene que ver, mire, para que la revelación no sea corrupta, no esté corrompida, la revelación tiene que venir conforme a la palabra de Dios, número 1, y conforme a lo que el Espíritu Santo te ilumina y te revela y te ayuda. Ambas cosas tienen que estar de acuerdo. No puede la palabra decir algo y después la persona decir, Dios me dijo otra cosa. No trabaja así. Ellos trataron, ¿no?, de invocar
dioses ajenos según ellos. Trataron de invocar a las estrellas y los signos del zodíaco y hacer todas esas cosas que ellos habían estudiado en ese tiempo, porque eran personas sumamente inteligentes, y Dios tuvo que venir y hacerlos desistir de esa obra que ellos habían encomendado en sus corazones. Pero no se quedó ahí. Aún después de eso, en los días en que Dios llama a Abraham para establecer el pacto, para establecer entonces la redención a través de Abraham, de Isaac y de Jacob, que traería a Israel y traería a David el rey, y del rey David traería al Mesías de Israel, tal y como sucedió. Pero antes de que todo eso ocurriera, en las ciudades de Sodoma y Gomorra hubo otra vez una alteración, que Dios tuvo que descender otra vez y destruir todas esas ciudades que se encontraban en ese lugar. ¿Por qué, mis amados? Porque insistían a llamar lo malo bueno, y lo que era abominación, que era lo que esos habitantes de Sodoma y Gomorra querían hacer con los ángeles que Dios había enviado. Otra vez se repite el capítulo 6 de Génesis, ¿no? Pero esta vez eran los hombres que querían tener relaciones con los ángeles. En el capítulo 6 de Génesis eran los ángeles que querían tener relaciones con las mujeres, con los humanos. Entonces vemos aquí otra vez, en los días de Sodoma y Gomorra, podemos ver otra vez que el corazón del hombre es engañoso, e insistían entonces el relacionarse hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso es abominación. Eso es algo que Dios desde un principio no lo decretó como algo que es abominación en la mente de Dios. Y tenemos la mente de Cristo, así que tenemos que cuidarnos de todas esas cosas, porque es precisamente el movimiento que estamos viendo nosotros hoy en día. Es lo que se está viendo en esta nación, es lo que se está viendo en Europa. Están insistiendo y poniendo a Dios cada vez más a un lado y al hombre en un pedestal. Cuando digo hombre, entiéndame por favor, estamos hablando de hombre y mujer, estamos hablando del ser humano. Entonces el mismo ser humano ha decidido poner al ser humano en un pedestal, como si Dios no existiera, como si Dios no tuviera parte ni suerte en lo que está ocurriendo. Y este es el asunto técnico, que de la única manera que lo puedo descubrir es haciéndolo y llevándolo a cabo. Y ya me doy cuenta entonces que tengo una lucha continua con el tiempo. Han pasado 29 minutos y apenas me he dado cuenta. Entonces me perdonan por esta pequeña interrupción en el YouTube, en el Facebook. No se dan cuenta, o sea, no pasa esto, ven lo que está ocurriendo, pero no pasa esto. Sin embargo, aquí en el YouTube sí me ocurrió. Yo tengo otros 29 minutos, pero quizás no espere a tanto, ¿no? El asunto de lo que está ocurriendo hoy, es necesario que nos demos cuenta que eso que ocurrió en el ayer es como si la historia se repitiese otra vez. Dios nos advirtió en su palabra que sería como en los días de Noé, y que sería como en los días de Lot. Entonces nosotros como creyentes, ¿cómo vamos a entender estas cosas? Bueno, pues Dios dio ciertos indicativos, ¿no? Dios dio ciertas instrucciones para que nosotros pudiéramos estar preparados en todo tiempo, y más cuando sabíamos que el fin de todas estas cosas se estaba acercando, ¿no? El fin de la era, el fin de los tiempos. Recordad que Dios dio 6,000 años, y de esos 6,000 años ya han ocurrido unos 4,000 años. Han pasado otra vez los últimos 2,000 años, ¿no? Y estamos cercanos a ese día del Señor, que son 1,000 años, ¿no? Que es el milenio de Cristo, o el primer reino, como les he hablado anteriormente. Así que estamos viviendo en tiempos finales. Otra de las señales grandes que Dios dio fue que Él dijo que de la higuera aprendiéramos la parábola. Cuando viéramos que ya sus hojas
reverdecían y todo esto que se estaba poniendo verdosa, no es porque el verano estaba cerca a las puertas. Entonces sabemos que en el 1948 Jacob regresa a casa, ¿no? Israel regresa a casa y el reloj profético de Dios comenzó a dar la hora otra vez, como si hubiera estado en un sueño por 2000 años, como si hubiera estado en espera por 2000 años. Y de hecho, cuando el Señor da la parábola de la iglesia, él dice que mientras esperaban que sucedieran estas cosas en los tiempos finales, ¿no? La iglesia se duerme, ¿no? Y se oye un clamor de la medianoche, que es este tiempo, lo que está saliendo por el YouTube, por el Facebook, lo que está saliendo por los medios de comunicación, personas que están siendo, que han agudizado su oído, ¿no? Espiritual a la voz del Espíritu Santo y han indagado en la palabra de Dios y se han dado cuenta que los tiempos verdaderamente han llegado a nosotros, donde todas estas cosas van a acontecer, porque todas las cosas que debían acontecer, todas las señales que debían de acontecer, se han cumplido o se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, porque la última señal, una señal que sería clara para todos los hijos de fe, era que Israel, la higuera, iba a reverdecer otra vez, y entonces eso nos iba a servir de señal para saber que algo está ocurriendo. Las placas tectónicas en el mundo espiritual están siendo sacudidas. No solamente la Primera Guerra Mundial, no solamente la Segunda Guerra Mundial, y no los rumores de guerra, las pestes, las hambres y todas las cosas que están ocurriendo. Han habido plagas, ¿no? A través de la historia, han habido pestes y pandemias a través de la historia, pero no todo se estaba acumulando como se está acumulando hoy. Hoy algunos dicen que el calentamiento global es algo que va a destruir al planeta. Nosotros sabemos que el planeta no puede ser destruido todavía. La tierra no puede ser destruida. La Biblia dice que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Para hacer cielos nuevos y tierra nueva, obviamente tiene entonces que destruir el planeta, pero eso es en otro tiempo. Eso es, hay que entender lo que dice la Escritura. Hay un tiempo donde Jesucristo mismo va a estar en esta tierra por 1000 años. Después que Él reine por 1000 años literales en esta tierra, entonces la tierra será destruida y vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Pero todavía ahora el enfoque es en que las personas le crean a Dios. Ahora el enfoque es que las personas crean en Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Que las personas vengan delante de Jesús de Nazaret y le digan: yo creo que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a bendecir, te va a indicar todo lo que tienes que hacer, y vas a bajar a las aguas en el bautismo en agua y vas a recibir el bautismo en fuego, tal y como Dios dice. Esa es la receta que Jesús nos dejó. Él dijo: me voy porque tengo que ir a preparar morada, ¿no? Pero no los dejo huérfanos, les envío al Espíritu Santo para que esté con vosotros y esté en vosotros y nos haga templo del Espíritu Santo, para que podamos decir: ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Y aunque estamos todavía en un cuerpo corrupto, estamos todavía en un cuerpo que se puede enfermar, estamos todavía en un cuerpo que puede ser tentado, estamos todavía en algo que podemos ser zarandeados. No le pidió el diablo, el Señor le reprenda, y le dijo al Señor: dame a Pedro que lo voy a zarandear.
zarandear, ¿no? Y Jesucristo no quiere eso. Él te ha dado los medios. Él le dio el poder a Pedro para que no fuera zarandeado. Y Él te ha dado el poder a ti y me ha dado el poder a mí para que no dejemos que el príncipe de este mundo nos engañe con lo que Él nos quiere ofrecer y nos puede estar dando a cántaros. Puede darte dinero, puede darte riqueza, puede darte tantas cosas, pero no te dejes engañar. Guarda tu salvación. Has creído, agárrate de esa ancla y no te sueltes de esa ancla, porque esa ancla es Cristo en tu vida, que te ayuda para que tú no mires hacia atrás como hizo la mujer de Lot, para que tú no mires hacia atrás como aquel que puso la mano en el arado después de haber creído, después de haber recibido las bendiciones y todo lo que Dios le había dado, miró hacia atrás y cayó en la apostasía. Y al caer en la apostasía, su nombre fue borrado del libro de la vida. Tanto nadar para ahogarse en la orilla, como dice el dicho. No, una vez has puesto la mano en el arado, una vez has creído al Señor Jesús, una vez has nacido del agua y del Espíritu, no te sueltes de la mano del Dios invisible, no te sueltes del poder del Espíritu Santo que ha venido sobre ti. No mires hacia atrás, no dudes, sigue hacia adelante y confía que pronto el que ha de venir vendrá, y entonces temblará la tierra como borracho, vacilará como una choza, porque pesa sobre ella el pecado de la humanidad. Son las cosas están yendo en la dirección que Dios estipuló que sucediesen. Las cosas están movilizándose en la manera que Dios estipuló que fueran movilizadas por el dedo de Dios. Entonces, amados, hay que prestarle atención a lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Yo miro ese reloj y ya han pasado 10 minutos más. Rápidamente es una lucha contra el tiempo. Eso es si quiero usar este lente, ¿no?, de la cámara que estoy probando aquí en esta noche, ¿no? Y eso verdaderamente no me convence, ¿no? Eso de estar deteniéndose y yendo otra vez y echar a andar la cámara, eso no me convence, porque ahí se perdió, ¿no? Ahí se perdió lo que alguien estaba mirando y escuchando, y tal vez entonces no dijo, pues entonces me voy y regreso después, y nunca regresó. Pero qué bueno que tú regresaste y estás escuchando el final de este mensaje, y yo trabajaré con eso a ver cómo puedo de alguna manera, ¿no?, resolver esa situación, porque prefiero un lente óptico, ¿no?, a las camaritas pequeñas de esas que son plug and play, como le llaman, ¿no? Estamos haciendo cosas que puedan dar lo mejor, lo más eficaz y lo más práctico. Pero en fin, estamos hablando ahora de que el mundo está pasando por una crisis, de que todas las profecías se han cumplido. Las que quedan por cumplirse son profecías finales, y nosotros como pueblo de Dios necesitamos, a la verdad que cualquiera puede mirar a una persona y dice, no, esa persona no está bien. No es que no estemos bien, es que estamos tratando de mirar a lo invisible, estamos tratando de escuchar la frecuencia que no se puede escuchar. Ahora mismo tengo el radio en 104.1 FM y por ahí están saliendo mensajes y canciones, ¿no?, por un tiempo determinado, ¿no? Y eso se puede controlar, pero lo que estamos hablando aquí es una frecuencia que no se puede escuchar normalmente, es algo que no se puede ver normalmente, porque es una dimensión de lo sobrenatural. Jesucristo se movía en esa dimensión de lo sobrenatural, y Él le dejó eso, ese legado a sus discípulos, le dejó eso, ese legado a los que iban a creer, a los que iban a ser bautizados, y les dijo ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces entendamos que cuando Jesús nos da esas instrucciones es porque no se cerró el libro de los hechos que estaban ocurriendo en esa historia cuando Él vino en esa transición para dejar la tierra y regresar entonces al cielo de donde Él vino, sino que dejó al Espíritu Santo, y Él mismo nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego, nos sellaría para que Cristo mismo quedara
estará impregnado, ¿no? Habitando en nosotros. Toda la plenitud de Dios, todo Dios puede habitar dentro de ti, dentro de nosotros, de estos vasos de barro que todavía están defectuosos, pero pronto, cuando esto sea cambiado, cuando esto sea transformado, entonces tendremos cuerpos ya glorificados y no tendremos que preocuparnos más sobre estas cosas. Pero ahora hay que dar la voz de alerta. Ahora hay que tomar oído y hacerle caso a lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Necesitas leer la palabra de Dios, como estaba diciendo. Dirán, pero ese señor está ahí, está hablando de una manera que no es normal. Claro que no, no podemos hablar de una manera normal, porque esto no viene del hombre, esto no viene de la tierra, esto viene de arriba. Estamos haciendo la conexión entre la palabra escrita, ¿no? Esta palabra que dice el Señor, los cielos y la tierra pasarán, pero esta palabra permanece para siempre. Alguien dirá, pero esas páginas son papeles, ¿no? Algo que se hizo, ¿no? Pero no está hablando del papel y la tinta, está hablando del poder de la palabra vivificante, la palabra que se queda en tu corazón, la palabra que se queda en tu oído, la palabra que se queda en tu espíritu y que te dice, yo te sano y Dios te sana, yo te liberto y Dios te liberta. Estamos entendiendo, yo te doy entendimiento y tú recibes entendimiento y tú comienzas a leer la palabra de Dios y te das cuenta que aquí hay algo más, aquí hay tesoros que se están revelando ante tu propia presencia, en tu entendimiento y por tu espíritu, para que puedas entender lo que dice la palabra de Dios. A Pablo le decían, Pablo, te has vuelto loco, no por tanto leer. Y él decía, no es cuestión de volverse loco, no. Esta palabra, en realidad, el mundo no la puede entender, pero hay que hablarla de esta manera. Cuando Pablo, y digo Pablo, pero todos estaban navegando en la misma embarcación, todos estaban remando en la misma dirección, ¿no? Porque todos eran mirados de la misma manera, ¿no? Los emperadores romanos, algunos de ellos llegaron a decir que estos cristianos eran la escoria del planeta, ¿no? La escoria, lo más barato, lo peor, ¿no? Y así era como eran considerados, porque hablaban, ¿no? De una manera diferente, hablaban no con el razonamiento, ¿no? Y eso, el razonamiento lo dio Dios, el razonamiento, o sea, humano, la inteligencia humana que está sometida a los planes de Dios, es algo que puede ser productiva, úsala para la gloria de Dios, pero hay algo más que eso, hay una sabiduría que viene de Dios. Hay algo, un entendimiento que viene del Espíritu Santo que te ayuda a entender estas cosas, te ayuda a hablarlas con la intención de que tal vez alguien se dé cuenta y diga, voy a escuchar lo que se está hablando aquí, voy a prestar atención, yo siento algo dentro de mí, yo salgo por las noches afuera de mi casa y miro al cielo y veo las estrellas, estoy haciendo una suposición aquí, alguien lo puede estar haciendo en estos momentos, salgo afuera y veo las estrellas y digo, hay algo más ahí, no estamos solos en este universo. Claro que no estamos solos, no estamos solos, ¿no? Hay una creación que Dios ha hecho, ¿no? Porque Dios es el Dios de la creación. Él hizo algo y lo hizo bueno. Ahora Él quiere restaurarnos a nosotros y que nos descarriamos, ¿no? De la voluntad perfecta de Dios hace 6,000 años atrás, y eso no podía arreglarse así como arte de magia, ¿no? Dios tuvo que traer un plan de restauración y un plan de salvación, y lo hizo a través de su propio Hijo. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, el logos se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y ese es el maná que cayó del cielo, ese es el Espíritu que ha venido, el Espíritu de la profecía, es el Espíritu de Cristo revelado en el libro de Apocalipsis para todo aquel que crea, todo aquel que quiera. Es lo que Dios ha hecho para ti, para tus hijos y los hijos de tus hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Hay que entender estas cosas, mis amados.
porque lo que viene pronto sobre esta tierra va a traer unos cambios mucho más fuertes de los que están ocurriendo hoy en día, mucho más impactantes de lo que están ocurriendo hoy en día. Les digo algo más, que en esta mañana hice un comentario breve sobre eso. En los días de Juan el Bautista, Juan vino predicando a Cristo, Juan vino predicando a uno mayor que él, Juan vino predicando a uno que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Juan vino predicando a uno que iba a establecer un nuevo reino, un reino que no tendría final. ¿Y qué hicieron esas palabras? Quizás Herodes no sabía exactamente lo que él estaba sintiendo por Juan el Bautista. De hecho, eran en cierta manera, Herodes apreciaba lo que Juan estaba haciendo, hasta que llegó un momento en que todo cambió, ¿no? Porque esas son las manipulaciones del reino de las tinieblas. Esas son las manipulaciones de aquel que está detrás de todas las cosas que nosotros podemos ver en este mundo, porque el príncipe de este mundo es el que está controlando en cierta manera todas estas cosas que son de la tierra, ¿no? Jesucristo lo dijo: ustedes que han creído, ustedes están en este mundo, pero ustedes no son de este mundo. Y Herodes de la noche a la mañana cambió de parecer y entonces pidió la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque había fuerzas maquiavélicas, fuerzas que se movían en el reino de las tinieblas, que usaron las circunstancias, ¿no? Que llevaron a que Herodes entonces hiciera algo que él no debía de hacer, y al hacerlo, ¿no?, se desesperó en su afán. ¿Y qué ocurrió? Juan el Bautista perdió su vida. Déjeme decirle algo: a través de la historia, todas estas cosas en un momento dado han ocurrido. Cuando llega un momento que el enemigo, que no sabe todas las cosas, piensa que algo que viene de arriba viene a restaurar las cosas de esta tierra y viene a cambiar los planes y los propósitos de esta tierra. Esta tierra y este mundo no es lo que Dios quiere ahora para nosotros. Esta tierra y este mundo están siendo controlados por el príncipe de este mundo. Él va a defender lo que es suyo. A través de la historia van a ocurrir ciertos eventos, ¿no?, donde el enemigo de las almas, el enemigo invisible, no entiende completamente lo que está pasando y va a hacer lo que sea necesario con tal de parar esa obra que viene de parte de Dios, que viene a cambiar las cosas. Las obras de Dios llaman las cosas que no son como si fuesen. El príncipe de este mundo no tiene control de tales cosas, ¿no? Así pasó en los días de Juan el Bautista, cuando él vino predicando como él predicaba, ¿no? Entonces Herodes se sintió amenazado y hizo algo que no tenía que hacer. Pero eso solamente lo digo para mostrar algo más. Hoy en día, a través de lo que ha ocurrido en los últimos, digamos, 100 años atrás, o un poco menos que eso, en los comienzos, antes de la Segunda Guerra Mundial, ocurrió algo terrible. El movimiento de los nazis, por ejemplo, sintió que había que hacer algo en contra de los judíos. Recuerde que los judíos significan lo que Dios iba a hacer, la restauración. Cuando Jacob regresa a casa en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, él regresa para establecer otra vez a Israel como nación, porque eso está en los planes de Dios. Pero antes de que eso ocurriera, antes de la Segunda Guerra Mundial, no, los nazis ya estaban pensando, ¿no?, qué hacer con los judíos, y se hicieron la pregunta: ¿qué hacer con los judíos? Y no daban con la manera de poder realizar lo que ellos querían hacer en contra de los judíos, hasta que llegó el momento en que ellos dijeron: vamos a hacerlos desaparecer del mapa de la tierra, y establecieron la solución final, the final solution. Así que primero vino la pregunta: ¿qué vamos a hacer con los judíos?
the Jewish question, como se dice en inglés. Y después, un tiempo después, unos años después, trajeron the final solution. Y ahí ocurrió entonces la masacre del Holocausto. ¿Por qué? Porque otra vez, así como Herodes, ¿no?, entró en un territorio y entró en una dimensión que no sabía lo que estaba pasando en realidad. De la misma manera, los nazis antes de la Segunda Guerra Mundial no se desesperaron, y en el mundo espiritual el enemigo que estaba detrás de ellos no sabían qué hacer, pero había que hacer algo. ¿Con quién? Con los judíos, y por eso establecieron la solución final, y entonces ocurrió el Holocausto. Pero ¿qué nos está diciendo esto? Que entonces ese reloj profético de Dios ya estaba a punto de marcar la hora otra vez. O el 14 de mayo del 1948, Jacob regresó a casa. Por eso es, amados, que podemos decir confiadamente que estamos en ese tiempo final, estamos en ese tiempo en que Dios había profetizado que todas estas cosas no es casualidad, ni está pasando por una coincidencia, ¿no?, cósmica, o como algunos le dicen. Eso está sucediendo conforme a los propósitos y a las profecías de Dios. El fin se acerca, y el diablo, el Señor les reprenda, está nervioso, no sabe qué hacer, porque sus días están contados y él no sabe exactamente lo que va a suceder. Pero cuando él ve cómo se va desarrollando todo esto, y ve que Israel ha regresado a casa, y ve que Israel quiere reconstruir el templo otra vez y volver al culto a Dios, entonces él se va poniendo más nervioso, y eso es lo que va a traer entonces al último y peor anticristo de toda la historia. Han venido otros anticristos, pero ninguno como el anticristo que va a venir para este tiempo. Y ese indicador, ese marcador en la carretera de los caminos proféticos de Dios va a ser claro, pero va a ser demasiado tarde para la mayoría de la humanidad. Hoy es el día de salvación. Puedes escapar a esas cosas antes de que sucedan, pero es necesario que vengas a los pies de Cristo. Ven a los pies de Jesucristo y dile: Señor, ¿qué tengo que hacer? Y Él te va a decir, y Él te va a ayudar por el Espíritu Santo, que trae la convicción de lo que necesitas hacer. Y nosotros estamos aquí como cualquier otra persona que se deje utilizar por el Espíritu Santo. Tú mismo puedes hacer lo mismo más adelante en el futuro, y Dios te llama y comienzas a hablar estas cosas, porque habrá personas que Dios va a cruzar en tu camino que estarán dispuestos a escuchar lo que el Espíritu Santo le está hablando a su pueblo. Y a la iglesia está siendo sacudida también, porque se han conformado, se han dormido, han dejado que el aceite no se vacíe en sus lámparas, y tienen lámparas, tienen Biblia, pero no tienen la llenura, no tienen el bautismo en fuego del Espíritu Santo. Y eso es un problema serio para estos días, porque ciertamente necesitamos lámpara y aceite si queremos entrar en el reino de los cielos. Cristo está a las puertas, y ya pronto se escuchará el clamor de la medianoche. Ya pronto no sonará la final trompeta, y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, ¿no? Y entonces, amados, todo lo que hay en esta tierra vendrá a una conclusión, y usted y yo queremos estar preparados hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Cristo te está llamando, y lo que tienes que hacer es creerle a Jesús de Nazaret. Abre tu corazón ahí donde tú estás y dile: Jesús de Nazaret, ayúdame en mi incredulidad, aumenta mi fe. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a leer esa palabra y tú me vas a dar entendimiento para poder vivir por ella. No estamos hablando de ser fanáticos, no estamos hablando de ser religiosos, no estamos hablando de hacer cosas que ya el hombre ha intentado. Solamente hay una manera de ser salvo.
salvo. Y la única manera de ser salvo es a través de Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. No hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre bajo los cielos en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz eso y vivirás. Entonces baja las aguas y permítele a Dios que te bautice con Espíritu Santo y fuego. Pídele, porque eso hay que anhelarlo, ¿no? El bautismo es en obediencia, el bautismo en agua es en obediencia, pero el bautismo en fuego es por la fe, porque no viene de esta tierra. Nadie te puede hacer bajar a las aguas para que recibas el bautismo del Espíritu Santo y fuego, no. Te hacen bajar a las aguas porque tú quieres y ellos te bajan a las aguas, pero para ser bautizado con Espíritu Santo y fuego, eso tiene que venir de arriba del cielo, y eso el hombre no lo puede controlar. Han tratado y lo hacen en ocasiones haciendo apariencia, pero eso no son personas que están hablando el evangelio del reino, el evangelio de verdad, el evangelio de fe. Hay un evangelio y es el evangelio de Cristo, que habla del bautismo en agua y del bautismo en fuego. Hay un evangelio que habla del poder de Dios, del poder transformador. No es simplemente que por fuera no tengamos y vengamos a un cristianismo nominal, de nombre solamente, no. Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Jesús lo dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente, que de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. En otra ocasión hablamos un poquito más, porque estoy pendiente del reloj y ya pronto la pantalla quizás se me apaga otra vez. Así que Dios les continúe bendiciendo ricamente. Perdonen la interrupción a mitad del programa, y que Dios continúe hablándote a tu corazón, que Dios te sane, que Dios te fortalezca, que Dios supla todas tus necesidades, ¿no? Y que Dios te acerque cada día más a Él, como Él quiere acercarse a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que pasen buenas noches y será hasta la próxima. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Suscríbete al canal y déjame saber cómo estás recibiendo esta transmisión. Que Dios te bendiga ricamente. Buenas noches.